Y para eso pues está con nosotros una especialista, Alicia Rábago, que nos va a hablar de este tema. Alicia, bienvenida, buenos días. Buenos días, pues sí, es que siempre que vengo digo, ya estos muchachos ya no me dejan decir nada, ¿no? Ya lo dijeron todo. Sí, ya lo dicen todo, me presentan y dicen todo. Yo creo que es muy importante esto que tocas de los niños que nacen con otro chip. Mira, no creo que nazcan con otro chip, simplemente es que nacieron en una era 100% digital. Pues entonces, ¿qué pasaba cuando tú tenías la videocasetera y entonces tu mamá te decía, ay, cállate. ¿no? Oye, ¿no? ¿Te acuerdas del fonógrafo? No, ese no me tocó. Ese todavía No, ese todavía no. Pero tienes razón. Te decía tu mamá, ¿cómo se prende Sí, esta cierto, cosa, sí, no? es cierto. Y entonces tú, ay, le hacías Y tú le cara. enseñabas. Bueno, pues sucede igual. El niño nació con esto digital en sus manos y para él es muy fácil. Claro. Y Sí. tú en lo que le tocas dices, ¿y si borro algo? ¿Y si le descompongo algo? Sí, no te da miedo. ¿Te pasa de lo que te burlabas? Así. Cállate. O sea, ¿cómo es el dicho que usan las abuelitas? Como me ves. Te vi, Ajá. como me como- ves, te verás, claro. ¿no? Bueno, pero es importante, y aquí sí vamos a aclarar, Sí. la edad a la que nos vamos a dirigir como siempre. Ah, muy bien. Generalmente hablamos de preescolares y de primaria, no. Aquí nos vamos a ir hasta adolescentes. Adolescentes. Ok. Sí, porque la tecnología pues la usan adolescentes, incluso hasta adultos, ¿eh? En Sí. donde ves que salen de su casa sin su celular No, y bueno. regresan porque la vida no es vida si no lo Se te traen. pueden en su olvidar mano. los pantalones, pero No, el todo. teléfono, No, nunca. Y te Ya regresas aunque estés ya lejos. Y ya- Claro. Ya tienes hasta tu vida guardada ahí, vives con el aparato en la mano o en la bolsa del pantalón. Ahora imagina a un niño que nació en esta era 100% digital. Para ellos es como una extensión de su vida. Muchas veces Claro. esto de que hablamos de la realidad virtual y de que se meten y juegan con compañeros en Japón y que para ellos es parte de su vida, o sea, no es una realidad alterna, para ellos es parte de su vida. Entonces los papás aquí me dicen, bueno, Alicia, a ver, es parte de su vida, pero no puede estar todo el día metido en el Exacto, aparato. ¿No? exacto. ¿Cómo le vamos a hacer? Es necesario que entiendas que sí se tienen que poner reglas Sí. Sí. y horarios. Y que esas reglas y esos horarios pueden cambiar cuando tú lo decidas. No es que, ay, es que me habías dicho que 3 horas y entonces... Ahora más. no. O porque, por ejemplo, ahora que vienen las vacaciones. Entonces, esa es su distracción si no los metes a un curso de verano o si no se van de viaje. ¿Qué se hace ahí, Hay que Alicia? empezar a cambiar, por ejemplo, estos tiempos de espera. Poco a poco se vuelve una adicción. Entonces, hay que, en lugar de salir con el aparato cuando vas a ir al dentista, por decirlo, llévate un libro. Ah, Oye, buenísimo. es que estoy aburrida y no trajimos el aparato. Préstame tu celular. No. No, mijita. ¿No? Sí. Entonces le pasas el libro para que por lo menos ojee el libro. sí. Hay que empezar a cambiar estas técnicas. Lo que sí nos tiene que quedar muy claro como padres es que sí puedes cambiar los tiempos y el uso. Los Siempre, tiempos. siempre recordar que la tecnología está al servicio del ser humano, no el ser No humano viceversa. al servicio de la tecnología. Sí. Esto es muy importante que lo entiendas como papá, porque a veces se nos olvida y le dices, bueno, ahí entretente, ¿no? No se trata de que lo entretengas. Es que es muy cómodo, ¿no? A veces también para los padres, Claro, ¿no? vas a Por un ejemplo, restaurante eso te decía un y restaurante. llevas, ¿no? ¿Qué hacías tú cuando ibas a un restaurante y no lo tenías? Tenías que Estoy de entretenerte, acuerdo. lleva colores, lleva... No, hasta Ay, no, molestabas, llorabas, lo que fuera, pero hacías otra cosa. Otra ¿Sabes cosa. qué es impresionante en los restaurantes que cuentan con ciertas áreas Para infantiles niños, de sí. juegos? Pues ahora están vacías, porque todos los niños están en las mesas viendo películas, jugando videojuegos. Sí. Y antes lo que hacíamos tú y yo, Interactuaban. ¿no? Nos íbamos a la resbaladilla o a los Oye, columpios. yo también. ¿No? También. Claro, ¿no? Y veías, no y sé. te caías, o sea, Interactuabas. Había payasos que te inflaban globos. Ahora ya ni los ves. Yo no estoy peleada con la tecnología, hay mucho que aprender de ella. Hoy en las escuelas se han implementado programas que llevan tecnología. Estoy a favor de la tecnología, Sí. pero la tecnología no puede empezar a dominar la vida de tu hijo. Hay niños que de verdad es hasta, me comentaba el doctor, hasta como síndrome de abstinencia. Se lo quito y enloquece. Ay, no, qué Tenemos que terrible. tenemos que enseñar a los niños que se utilice en beneficio de nosotros. Sí. Pero sí como padre también tienes que involucrarte en qué música baja, qué aplicaciones
generaciones Totalmente, B, Alicia. tener controles parentales todavía, o sea, hay muchas cosas que nos falta por conocer y siempre hay mucho de qué aprender, sobre todo en estos temas tan nuevos, porque para nuestras generaciones son nuevos. Para ellos ya no tanto, para ellos es traer un aparato, una pantalla continuamente, pero como en todo hay que enseñarlos a manejarla. El que los niños sepan manejarla con mucha facilidad no implica que conozcan los peligros. Y lo tienen trae. que saber, sí, claro. Y eso es parte de tu labor, enseñarlo. Entonces, siempre hay formas y que no se nos olvide a los padres que los que ponemos los límites somos nosotros. Claro. ¿no? Eso es muy importante. Y sí, como bien lo dices, ya algunas escuelas incluso les dan esas tabletas o exigen tabletas a los Exacto. niños de cierta edad, después de sexto año, en secundaria. Claro. Entonces, bueno, lo importante es enseñarles, porque pues el Wi-Fi abierto, imagínate pues a lo que puedes entrar, incluso tú como adulto, luego ves cosas que no quieres, Que no quieres. Y entonces está en ti recordar que siempre hay la posibilidad de cambiar las reglas, los horarios, eso que no te limites ni te sientas, ay, es que ya le había yo dicho, no pasa nada, O las como- reglas se pueden cambiar. Como a veces, ¿no? Otros padres de familia son más permisivos con sus hijos. Ah, Tú quieres ser también y caes en ese juego, ¿no? No, hoy Y no hay que nadamos, ser. fíjate Enrique que esto que comentas es bien importante, Sí. hoy nadamos mucho contracorriente. La pero yo- presión social, Sí, Alicia. pero yo les pido a los padres que sigan nadando, o sea, que sigan nadando, que se esfuercen, porque el permanecer y el estar continuamente conociendo lo que tu hijo hace, lo que tu hijo ve, te da, bueno, cuando llega a edades como la adolescencia, te favorece porque conoces mucho más Son cosas de tu armas. hijo. Sí, ayudas, sin duda herramientas que te van a ayudar para mantener esa mejor relación con tus hijos. Sí, y que no por la presión social, como estaba comentando Enrique, no, bueno, pues es que todos lo hacen, Todos, es que todos lo tienen, es que ya todos tienen celular y todavía, y están chiquitos Sí, y ya pero todos, tú no. pero todo, bueno, pero tú Yo no. así le comenté a mi hijo cuando me dijo, mamá, me tienes que comprar un celular porque todos lo tienen. Y le dije, ¿y tú para qué lo quieres? Para llamarte por si lo necesito. Le dije, no, pues si todos lo tienes, se lo pides a tu amigo. Claro. Y ya. Muy buena Prestas respuesta. tantito, un mensajito y Y ya, yo ¿no? corro. Gracias, Alicia.